La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Tenemos en Colombia las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM. También les saludamos a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didi Rodríguez. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo. Sigue la situación delicada en materia de seguridad en Bogotá. Sicarios en taxi mataron a un hombre en el sur de la capital colombiana. La policía los capturó en tiempo récord, mientras el director de la policía, el general William René Salamanca, anunció medidas para enfrentar la inseguridad en Bogotá. Se registró otro caso de sicariato, esta vez en la localidad de Tunjuelito, en el sur de la capital colombiana. Fue en la mañana de este viernes 23 de febrero que se escucharon varios disparos en el barrio San Vicente de la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá. Patrulleros de la policía se percataron de lo que estaba ocurriendo y llegaron al sitio, donde se encontraron con varias personas que se subieron a un taxi. Un hombre, quien fue la víctima, estaba tendido en el piso después de recibir un total de 6 disparos, 6 tiros por parte de los asesinos. Sin perder de vista el taxi, los policías reportaron a la central y empezó una persecución en la cual lograron alcanzar el vehículo en el que huía un total de 3 personas. Al momento de realizar el registro e identificación de estas personas, los patrulleros se encontraron en la guantera del carro el arma de fuego tipo revólver, con la cual asesinaron a la víctima. Esas 3 personas, incluido el conductor, fueron capturadas, mientras que el CTI de la Fiscalía adelantó las labores de levantamiento del cuerpo de la víctima. Así que es un hecho lamentable donde es afectada la humanidad de una persona. En la rápida acción de los cuadrantes se logra la intersectación de este taxi donde se movilizaban estas personas involucradas en este hecho. Allí se encontró el arma de fuego, según indicó el teniente coronel Roland Hernando Mariño de la Policía Metropolitana de Bogotá. Ya estaremos con esas declaraciones más adelante. Entre tanto, un ex policía fue asesinado también en otra incursión de delincuentes en las últimas horas, esta vez en la localidad de Puente Aranda. Este ex policía fue asesinado en la Avenida de las Américas de Bogotá. Intentaba salvar a un comerciante de un robo que al parecer fue perfilado, seguido desde un San Andresito hasta un taller. El ex policía alcanzó a herir a los 2 delincuentes que pretendían robarle las pertenencias a un comerciante que llegaba a un local de la Avenida de las Américas en Bogotá. Estos 2 delincuentes, estos 2 sicarios heridos, fueron capturados también afortunadamente por parte de las autoridades. En las últimas horas se registró este nuevo hecho de inseguridad en el occidente de Bogotá. Delincuentes en motocicleta increparon a un comerciante, le robaron sus pertenencias y asesinaron a un ex policía que intentó persuadirlos. Fue hasta un local ubicado en la Avenida de las Américas con calle 19, a donde llegaron hombres armados a bordo de motocicletas para robar a un comerciante que se movilizaba en una camioneta Toyota. Los delincuentes dispararon contra la víctima para robarle un bolso en el que, según las autoridades, llevaba elementos de valor. Una persona que se encontraba realizando actividades personales en San Andresito de San José es perfilado y seguido hasta el lugar de su trabajo, y allí, cuando desciende de su camioneta, se realiza un hurto de un bolso, explicó el coronel Juan Carlos Arévalo, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá. En medio del ataque de los delincuentes, un ex policía reaccionó hiriendo a los 2 asaltantes, que posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial y allí notificados de su captura. Desafortunadamente, el exagente de la Policía Nacional murió luego de sufrir impactos de bala en medio de este tiroteo. El otro caso de un ex policía, esta vez en la localidad de Antonio Nariño,
ya entregó declaraciones sobre los hechos ocurridos en un asadero de pollo. Seguramente esto ocurrió hace 48 horas. Él es policía que mató a estos dos ladrones en Bogotá, aseguró estar arrepentido de haberles disparado. Él es policía que abatió a los delincuentes durante el atraco a un restaurante asadero de pollos del sur de Bogotá. Recalcó que no soy asesino, yo no salgo a la calle a matar a nadie, yo uso el arma para defenderme. Este es policía que abatió a dos ladrones durante un atraco en un asadero del barrio Santander, sur de Bogotá. Dio detalles de este hecho ocurrido en las últimas horas. El uniformado retirado, quien prefirió no dar su nombre por seguridad, expresó que se arrepiente de haberles quitado la vida a los criminales. Y a raíz de todos estos hechos, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, salió en su cuenta de X, desde donde gobierna, a decir que es la extrema derecha la que juega irresponsablemente con el miedo de la gente. Así que el presidente Petro, por la inseguridad que se presenta en Bogotá, por estos hechos, que a estos habría que sumarle el caso de un empresario asesinado en el Parque de la 93, que es otro de los hechos de las últimas horas en Bogotá. Por eso el presidente ha dicho, la extrema derecha juega irresponsablemente con el miedo de la gente, sacó unas estadísticas, dijo que eso es normal, que en Bogotá hay 3 muertos, 3 asesinatos todos los días, que cuál es el problema, que cuál es el escándalo. El presidente Gustavo Petro además volvió a hablar del software de autodestrucción definitiva en caso de robo, con el fin de apoyar a la alcaldía de Bogotá para hacerle frente a la inseguridad en la ciudad. Bogotá está en vilo por cuenta de los continuos hechos de inseguridad que se han presentado desde que se inició el año y que ya superan los 18 casos, entre fleteos, robos a restaurantes y uno de los más recientes, el asesinato de Roberto Franco en la exclusiva zona del Parque de la 93, en el norte de Bogotá. El presidente Gustavo Petro se refirió a los hechos de violencia desde X, desde donde gobierna. El violento incidente se suma a una oleada de violencia, sobre todo en zonas del norte y de la clase alta o media de la capital, que han traído de nuevo la preocupación a la ciudadanía por la inseguridad en Bogotá. El mandatario atribuyó la situación a una campaña política con la muerte y el miedo. De acuerdo con el mandatario, en Bogotá se cometen 3 homicidios cada día en promedio, pero según él, siempre habrá para una foto o comentario periodístico, siempre habrá un asesinato para una foto, pero si hay objetividad y no manipulación, tendría que decirse que es el promedio más bajo de la historia de Bogotá desde hace más de 4 décadas y presenta pues una fotografía de cómo han descendido los asesinatos en Bogotá. El mandatario aseguró, como es habitual a través de su cuenta de X, que desde la extrema derecha está jugando irresponsablemente con el miedo de la gente y quieren con esta muerte de personas votos sembrando miedo para colocar en la mente de las personas la zozobra con la cual sacar votos, ocultan la realidad de los datos. Pues muchos le recordaban al presidente de la República que cuando él estaba como senador y en campaña, cualquier muerte de asesinato de líder social nos están matando. Entonces, también le dicen al presidente que hay que ser coherente con lo que decía como senador y en campaña a la presidencia y ahora no desestimar esta serie de asesinatos y de incursiones que se están presentando en la capital de la República. También insistió el presidente sobre el famoso software para que cuando se roben un celular poderlo desactivar, pero algunos van más allá y dicen que ese software que se le quisiera implantar a los celulares para cuando se lo roben desactivarlos y que no sirvan, es una manera también de espiar a las personas. En ese sentido, el presidente volvió a hablar del software de autodestrucción definitiva en caso de robo, con el fin de apoyar a la alcaldía de Bogotá en su compromiso con la seguridad de la ciudad. Así que para todo hay división de opiniones, con toda seguridad. En ese sentido, si se hace algo, pues de inmediato salen a decir que es que quieren espiar cuando el presidente está hablando como estrategia de seguridad para la capital de la República y seguramente para todo el país, porque a más de una persona han asesinado por robarle el celular. 12 del día, 10 minutos. La Corte Suprema de Justicia
ordenó estudiar la posibilidad de dejar en libertad a Salvatore Mancuso, jefe paramilitar. La Corte Constitucional mejor ampara el derecho al debido proceso vía tutela y publicó el fallo completo con el que da un mes al Tribunal Superior de Bogotá para revisar la libertad de Mancuso. Mancuso está por llegar a Colombia, traído desde los Estados Unidos. De esta manera, la Corte Constitucional ordenó que se estudie la posibilidad de dejar en libertad al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, amparando el derecho al debido proceso. El alto tribunal ya hizo público el fallo completo. La decisión la tomó la Corte Constitucional de concederle una tutela a Mancuso que previamente había sido negada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El fallo completo advierte que la determinación concierne exclusivamente sobre la situación de la medida de aseguramiento impuesta. Así que mientras en un tribunal o alta corte se niega, pues en otro lado se aprueba, en otro tribunal. Así que esa es la situación. Se ha pronunciado a propósito de este caso el abogado de Mancuso y explicó por qué el tribunal tendría hasta el 22 de marzo para resolver esta libertad. La Corte Constitucional notificó a los involucrados en el proceso de orden de resolver la situación de medida de aseguramiento. El abogado Jaime Paeres aseguró que la decisión se tomó en octubre del 2023 y solo hasta este 22 de febrero la Honorable Corte Constitucional la da a conocer. Esa es la situación de Salvatore Mancuso, que está próximo a llegar al país, extraditado desde los Estados Unidos. Sigue dando de mucho de qué hablar esta situación de la Guardia Indígena Armada, de los frentes de seguridad que quieren armar otra vez los ganaderos y que algunos consideran que dónde está el Ministerio de Defensa, que eso podría derivar nuevamente en grupos como la Convivir y que luego sean paramilitares. Por eso ha dicho José Félix Laforí, el presidente de Fedegan, que frentes de seguridad no se conviertan en Convivir dependerá de la institucionalidad. El presidente de FEGAN reconoció estar de acuerdo en que las Convivir terminaron en un proceso de degradación del país, pero se preguntó si vamos a repetir la historia de los años 90 o por el contrario, es el compromiso de la institucionalidad para que no permita que esa historia se repita. La Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, puso en marcha una estrategia que denominaron Frentes Solidarios de Seguridad, que pretende ser una red de alertas tempranas para controlar los casos de robo de cabezas de ganado. Según la entidad, Antioquia y Cundinamarca son los departamentos en los que más se presentan este tipo de hechos. También servirían para alertar a las autoridades cuando se presenten invasiones a tierras y a fincas por parte de campesinos o por parte de indígenas. José Félix Laforí contó que por lo menos ya se abrió un espacio para hablar del tema con el presidente Gustavo Petro. Precisó que se está esperando que ahora le confirmen día y hora para sostener la reunión. En ese sentido, le respondió también al ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien dijo no estar de acuerdo con permitir esas brigadas de seguridad entre ganaderos y la fuerza pública. La idea es que estas redes de informantes le avisen a las autoridades, no que estén armados. Eso es lo que quiere con estos frentes de seguridad el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, porque dicen estar acosados por la delincuencia con el robo de ganado y también con el tema de la invasión de tierras. Al Día Noticias dialogó con José Félix Laforí. Él es el secretario de Seguridad de Bogotá y entregó detalles sobre lo que de la manera como se puede interpretar esta noticia. Los indígenas, al parecer, que han visto también en redes sociales, está haciendo tendencia un video donde se ven indígenas uniformados. Y entonces preguntó en ese sentido, aquí lo presentamos, el expresidente de Gustavo Petro, ¿esta es una demostración de arte o un desafío? ¿Para qué se están armando los indígenas? Pues bueno, dialogamos también en ese sentido con Hugo Acero, un exsecretario de Seguridad de Bogotá y experto en estos temas. En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con Hugo Acero Velázquez, exsecretario de Seguridad de Bogotá, un experto en temas de seguridad. Bienvenido al Día Noticias, ¿cómo le va la vida?
Bien, aquí en Ecuador trabajando. Ah, bueno, señor, muy amable por atender esta comunicación. Hay unos videos que incluso lo vi en su cuenta de X y por eso quiero consultárselo a usted sobre una guardia indígena armada uniformada. ¿Qué pasa con esos grupos indígenas que se están armando y que se están uniformando? Incluso sobre ese tema hizo referencia el expresidente Álvaro Uribe, pero quiero primero conocer su análisis, si es que es cierto que se están formando las milicias que estarían defendiendo una dictadura de Gustavo Petro o un gobierno o no sabemos qué. ¿Cómo ve usted este asunto? Bueno, la verdad es que yo creo que hay que llamar la atención, particularmente al Estado colombiano, y no solamente digo al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino al Estado en general. Y cuando involucro al Estado es también al propio Congreso de la República, a la justicia, particularmente a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, en este caso Fuerzas Militares, Policía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, por varias cosas de manera particular. Digamos, el país ha tenido una historia violenta ligada a grupos guerrilleros, a grupos paramilitares y a distintos grupos delincuenciales que han venido operando en el país a lo largo de estos casi ya más de 60 años, que desde luego han generado mucha violencia. Y la preocupación que hay es que cualquier tipo de organización, particularmente en áreas rurales, termine en actividades violentas y delincuenciales y termine armada. Hace poco, precisamente, el presidente, o digamos, uno de las cabezas visibles de la ganadería en Colombia, el José doctor Félix Félix Amorí. Laforí, y los ganaderos propusieron precisamente crear unos frentes solidarios de seguridad ganadera. Inmediatamente, desde luego, se prendieron las alarmas porque en el pasado hubo una relación desafortunada entre las organizaciones, algunas organizaciones de ganaderos, junto con las Convivir y finalmente los paramilitares. Y esa es una preocupación natural por el punto de vista histórico. Pero también, desde luego, hay otro tipo de organizaciones que están preocupando. Recuerden que hace poco eh, Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC, se presentaba casi que para iniciar diálogos con el gobierno con guardias campesinas. Pues las mostraban en los videos desarmados, pero que eran guardias campesinas que apoyaban a Iván Mordisco, y de ahí a que un grupo criminal como el de Iván Mordisco tenga el apoyo de unas guardias campesinas, de ahí que esas guardias campesinas vayan a ser armadas, pues hay un solo paso. Entonces preocupa no solamente el tema de que este tipo de organizaciones terminen en problemas de violencia, y no son solamente, digamos, los frentes de solidaridad y seguridad ganadera que propone los ganaderos, sino también las guardias campesinas, las guardias cimarronas y las guardias indígenas. Tradicionalmente las guardias indígenas han existido, en su gran mayoría, por no decir todas, han sido completamente pacíficas, pero estamos en una situación de violencia y delincuencia en el país en donde el Estado debe estar muy vigilante y muy vigilante de este tipo de organizaciones porque podrían terminar en hechos de violencia y delincuencia. Ahora, aquí hay un tema que hay que ser claros. Claro, algunos defienden las guardias campesinas, las guardias cimarronas y las guardias indígenas, pero no les gusta el tema de los frentes solidarios de seguridad ganadera que proponen los ganaderos o las organizaciones campesinas o digamos de ciertos propietarios campesinos que pues tratan de organizarse para trabajar con el Estado. La verdad es que la organización comunitaria y la participación comunitaria está salvaguardada y promovida en la Constitución y en las leyes. Y no existe ninguna diferencia entre organizaciones urbanas y organizaciones rurales. Entonces yo sí creo que debe haber una discusión profunda, seria y sobre todo muy responsable con la participación de todas las instituciones del Estado para mirar cómo se desarrollan este tipo de organizaciones para que finalmente no degeneren en hechos de violencia y delincuencia.
Sí, pero hay que tener en cuenta que estos frentes solidarios parece que tienen el aval del gobierno, como quiera que José Félix Laforí está ahí en la mesa de negociación con el ELN, tiene contacto con la gente del gobierno, lo están escuchando y tenemos entendido que esos frentes de seguridad solidario, que sería pues gente civil armada con fuerza pública, haciendo equipo, eso parece que tiene el aval del gobierno o todavía no. Bueno, lo primero, no. El ministro de Defensa salió en una declaración también expresando esa preocupación de que puedan terminar en hechos de violencia. Y lo segundo es que los propios ganaderos han dicho que no van a ser armados. Simplemente son para compartir información y trabajar de manera coordinada con las autoridades para que en esos territorios haya seguridad. Y yo creo que de ahí que yo pregunto, ¿dónde está el Ministerio de Defensa? ¿No? Pendiente de esta situación. ¿Dónde está el Ministerio de Defensa con relación a las guardias campesinas, cimarronas, indígenas, que, como digo, en medio de esa tradición horrorosa digamos, violenta que hemos tenido en muchos casos, que degeneran en hechos de grupos armados, ¿dónde está el Estado para que esto no termine efectivamente en esos casos? Y cuando digo el Estado, no solamente el Ministerio de Defensa, el presidente, el ministro del Interior, sino también, como digo, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, las fuerzas militares o las fuerzas armadas y de policía. Porque es que a nadie se le puede negar el derecho de participar y de organizarse para trabajar en equipo con las autoridades, y más con las autoridades de seguridad y justicia, y en general con las autoridades de desarrollo. Yo creo que eso es muy importante, pero hay que estar ahí vigilante, que eso es lo que le corresponde al Estado, trabajando con estas comunidades para que esto no degenere en grupos que puedan ejercer violencia y delincuencia. Sí, dice usted en el mensaje que publicó lo siguiente: la propuesta de los ganaderos liderados por José Félix Laforí de crear fuentes solidarios de seguridad ganadera ha generado temores con justa razón histórica de retorno del paramilitarismo, pero ¿por qué algunas guardias indígenas no despiertan el mismo temor cuando en el pasado también existió el movimiento armado Quintín Lame o las guardias campesinas cercanas hoy a las disidencias de Iván Mordisco? La pregunta que me surge ahí con esa publicación que usted hace es que las guardias campesinas, las guardias indígenas armadas, con el video que usted presentó ahí, donde ellos están uniformados y con algo en la mano, pareciera pues como el bastón de mando de ellos, no se ve que sea un arma de fuego, no lo logro determinar o pareciera que sí. De todas maneras, eso sí ha generado mucha preocupación en muchos sectores. Por ejemplo, el senador y exguerrillero Carlos Alonso Lucio, desde hace rato viene con una teoría y es que Gustavo Petro está armando unas milicias que serían igual a los colectivos chavistas en Venezuela para defenderlo, para atacar o para defenderse. ¿Usted lo ve así? No, yo la verdad es que el video es completamente claro, no están armadas. Las guardias campesinas, digamos, se han comportado desde el punto de vista de su organización únicamente con insignias, prendas y con el bastón de mando. No ha habido, digamos, ese tema armado. Eso sí hay que aclararlo. Ahora, respecto a lo que plantea digamos, el senador y exguerrillero Alonso Lucio, pues él seguramente tendrá información, yo no la tengo, pero yo no puedo certificar que el presidente esté realmente creando unas milicias para su defensa o para la defensa de sus ideales y de su partido. ¿Para qué cree usted que son esos indígenas? Ya voy a pasar el video a compartirlo con quienes nos siguen a esta hora, pues para que realmente haya pues información de lo que se tiene allí. Voy a pasar el video para que los oyentes tengan, este es el video que se ha publicado y que se ha conocido y sobre el que se han hecho pronunciamientos. Bueno, ¿para qué cree usted? Ahí estoy compartiendo el video. ¿Para qué cree usted que son estos grupos indígenas uniformados y como con Trabajo. desafiantes, como organizados? Bueno, la verdad es que usted sabe que la Constitución Nacional le da una autonomía
territorial y de gobierno a las comunidades indígenas después de la Constitución del año de 1991. Eduardo Pizarro ha escrito sobre este tema y él sostiene pues que no existe, digamos, una leyes y normas que, digamos, den el estatus, digamos, de igual que o policía o ejército para ejercer labores de seguridad y vigilancia en los territorios indígenas. Para eso están las instituciones legítimamente constituidas, en este caso las Fuerzas Armadas en cabeza de las fuerzas militares y en cabeza de la propia policía. Yo creo que hay todavía una discusión y hay, digamos, una discusión no solamente jurídica, sino también una discusión política respecto a este tipo de organizaciones y de manifestaciones. En principio, como digo, es una forma de organización indígena tradicional que se ha mantenido a lo largo de los años y que desde luego requiere una discusión jurídica, pero también política. Y en ese sentido debe ser el Estado, en las instancias que corresponde, que podría ser el propio Congreso, en donde se dé una discusión profunda sobre estos temas. Sí, entonces, en conclusión, ¿usted no ve que estos sean milicias para defender al gobierno Petro? No, yo creo que, como digo, son organizaciones, digamos, autónomas de las propias comunidades indígenas, pero como digo, todavía no hay claridad ni política ni legal de su conformación, de sus funciones y de lo que debe ser. Por eso planteo que debe haber una discusión jurídica y política, ojalá a instancias del Congreso, para mirar lo que son realmente las organizaciones de las áreas rurales, para mirar no solamente el tema de las distintas guardias, guardia campesina, guardia cimarrona, guardia indígena, sino también lo que proponen hoy los ganaderos como los frentes solidarios de seguridad ganadera. Yo creo que hay que sentarse a hacer un debate importante y sobre todo, ojalá se avanzara con una normatividad clara, porque tampoco, como digo, en las ciudades, siendo secretario y subsecretario de Seguridad de Bogotá en los años 95 al 2003, creamos frentes locales de seguridad y en los barrios la gente está organizada por frentes locales de seguridad y no son pocos, son miles que hay en el país, sobre todo en el área urbana. Y entonces en el área urbana la gente sí se puede organizar, trabajar de manera adecuada con las autoridades de seguridad, desarrollo, justicia, porque propugnan también por el desarrollo, no solamente por la seguridad. Entonces, en las ciudades sí se puede organizar, pero en el campo no. No. Yo creo que los ciudadanos colombianos, independientemente del lugar donde estén ubicados, o en las áreas rurales o en las áreas urbanas, tienen el derecho y tienen el deber también de organizarse y participar de manera decidida en todos los temas de desarrollo, incluidos los temas de seguridad y justicia. Es Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá. Con él hablamos otros temas. En el caso le preguntamos por el parrillero hombre que se quiere prohibir en Bogotá como medida de seguridad. Le preguntamos también por la solicitud que está haciendo Fenalco, si los comerciantes se deben armar para defenderse de los delincuentes. Dice que no. También le preguntamos si ha visto algún cambio entre la seguridad de Carlos Fernando Galán y Claudia López, a quien le endosan ahora la responsabilidad de dejar la ciudad en manos de los delincuentes. Sobre todos estos temas dialogamos con Hugo Acero. La entrevista completa la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en Al Día Noticias en emisora .5. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Al Día Noticias Internacional.
las 12 del día, 31 minutos, vamos a nuestro centro de recepción internacional de noticias con Margaret Ocalvo, porque se están cumpliendo 2 años de la guerra en Ucrania. Margaret, muy buenas tardes. John Didier, buenas tardes, las 12:31 minutos y el tiempo vuela definitivamente. Ya mañana se cumplen 2 años de esta invasión de Rusia a Ucrania, invasión que no termina, invasión que hasta el momento le da como resultado a Rusia que ya tiene el 18% del territorio ucraniano. Muertos miles de lado y lado, tanto militares como población civil. Muchas personas en Ucrania han perdido sus casas, han perdido sus trabajos, han perdido su vida. Algunos, justo hace 2 años, cuando empezó el tema, alcanzaron a huir, pero realmente fueron pocos los que se quedaron luchando por su país y creyendo en que todo iba a salir mejor, pues está muy complicado. En este momento, cuando los expertos hablan, unos dicen que esto se puede prolongar por lo menos otro año o 2 años más, otros dicen que va a ganar Rusia y otros dicen que podría darse una situación inesperada, no sabemos qué sería inesperado, y que podría cambiar el rumbo de todo. Sin embargo, en los rostros de Putin y Zelensky se ve el reflejo de lo que es la guerra. Putin se ve rozagante, tranquilo, se prepara para sus elecciones en marzo, donde estará nombrado nuevamente presidente por 5 años. No hay ningún opositor, no hay nadie. El último era Navalny, ya murió la semana anterior. Y en Zelensky se ven las huellas, los rastros profundos de lo que es la guerra. Aquí, ¿quién ha ganado? Hasta el momento ninguno. Ha perdido la población y han perdido también los rusos porque muchos están en contra y no saben qué hacer para solucionar. Ucrania está esperando ayuda de Estados Unidos que se ha demorado, ayuda de otros países, entrar a la OTAN y eso no ha pasado, esa ayuda reciente no ha pasado. ¿Qué también ha ocurrido? Que la guerra de Israel-Hamás ha hecho de alguna manera olvidar, porque si nos ponemos a ver, como que se ha olvidado la guerra en Ucrania. Entonces todo se va hacia Palestina, hacia Hamás, hacia los ataques de Israel, pero mientras tanto esta guerra que sucede en Europa no para. Algo que los expertos también afirman es que si continúa esta situación y gana Rusia, es decir, se toma Kiev y se toma Ucrania, no se van a quedar ahí cruzados de brazos, ellos van a seguir para los otros países, que es lo que tal vez muchos no han visto, porque el plan de Putin es lograr atraer el mayor número de países de lo que era la Unión Soviética, esos países europeos occidentales, y empezó pues aquí por Ucrania. Esperamos que esto tenga un final feliz, positivo, sobre todo para la humanidad, para la gente en Ucrania que está sufriendo. Pero, John Didier, esta es una conmemoración triste, dura, y que no sabemos incluso qué esté preparando Putin para este día de mañana. Así es, Margaret, esa es una noticia internacional importante que destacamos. También hay otra noticia que nos gustaría aprovechar ya esta comunicación con el Máster Internacional de Noticias de Al Día Noticias, y es que volvimos a la Luna. ¿Hacía cuánto no íbamos a la Luna, Margaret? No, pues en lo que pasa, si hacemos la cuenta del momento en que el hombre pisó por primera vez la Luna, 55 años, pero son varias décadas en que no vamos a la Luna y que se parecía que toda esta investigación espacial había quedado como congelada, como olvidada. Pero en los últimos años, en los más recientes, gracias incluso a los avances tecnológicos muy poderosos y a que entraron firmas privadas a participar en estos procesos, volvimos a la Luna. Ayer volvimos a la Luna con Odiseo.
Odiseo, que lleva una misión de 7 días, porque ese es el tiempo de vida que va a tener en la Luna, de vida activa, porque en 7 días se apaga. Lleva múltiples cámaras, incluso externas, porque pudimos ver la llegada de Odiseo a la Luna, para hacer investigación, observación. Pudimos también entender que esta es una primera etapa, este es como el primer nuevo paso del hombre en la Luna, con este Odiseo que es no tripulado, es decir, no hay personas en Odiseo, esto todo se maneja, vuelvo y digo, gracias a la tecnología, desde la Tierra. La investigación es profunda porque se busca llegar a un punto en el polo sur de la Luna donde se estima que hay hielo. Eso sería pues una cosa impresionante. En todo caso, estamos felices, amamos la Luna, desde la Tierra la vemos con mucho amor y amamos la Luna porque es nuestro satélite natural que nos da mucho, aunque no lo sepamos muchas veces. Esperemos que sigan estas misiones importantes y que podamos seguir avanzando en esta exploración espacial que para muchos tiene un significado, pero sobre todo para la ciencia, un valor inmenso. La NASA lidera esto, patrocina esto, es muy importante. La NASA patrocina a Intuitive Machines, que es el que llegó con su cápsula Odiseo a la Luna, John Didier. Gracias, Margaret. Las 12:37 es el tiempo en el territorio colombiano. Estaba aquí haciéndole un ajuste a nuestra transmisión. Estamos en Al Día Noticias a las 12:37. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Las 12:38. Hay noticia de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Tras las rejas quedaron varios sujetos que hurtaron a un ciudadano al retirar 15 millones de pesos de un banco. La ciudadanía avisó a la Policía Metropolitana de Bogotá. De inmediato se activó el plan candado y los capturaron. La denuncia de la víctima permitió llevarlos a la cárcel 100 días por Bogotá y aparecen ahí. Son 2 sujetos que fueron capturados por parte de las autoridades. También la Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Fiscalía, dio un golpe contundente contra el grupo delincuencial Los del Sendero, dedicado al hurto de extranjeros, ciclistas y visitantes de los cerros orientales. Reportó el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, y el comandante de la Policía Metropolitana en Bogotá. Así que la policía y la administración sigue dando resultados cuando más está llamando la atención por parte de la ciudadanía, cuando la ciudad está con serias dificultades por el tema de seguridad en Bogotá. El trabajo de la Policía de Investigación fue por más de 3 meses, es un trabajo muy juicioso, con la inteligencia también, que ha permitido que la judicialización de estos delincuentes sea efectiva. Es muy importante, una vez más, reiterar que la coordinación de los ciudadanos con la Policía Metropolitana es clave para que nos dé la información que permita construir los casos para llegar a estos delincuentes y capturarlos. Otro asunto muy importante, si ustedes hacen un inventario de los elementos que estos individuos le arrebataron a sus víctimas, por los cuales ejercieron violencia, joyas, celulares, bicicletas, todos son elementos que tienen receptación en lugares de
comercio de elementos de segunda mano. Estos comercios que tienen elementos de segunda mano y aquellos que consumen en estos comercios elementos de segunda mano terminan siendo cómplices del comportamiento de los delincuentes, del temor que influyen en la sociedad y sobre todo del riesgo de vida que le imponen a los ciudadanos. No comprar elementos de segunda mano, no asistir a centros de receptación, a locales donde se venden elementos de segunda mano, es parte del aporte que todos los ciudadanos deben hacer para construir la seguridad y para sacar de circulación estos delincuentes. Mientras sigamos auspiciando el comercio de elementos de segunda mano, personas como estas que se salen de la ley, que ponen en riesgo a los ciudadanos, nos seguirán poniendo en riesgo. Es César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá, a propósito de la captura de esta banda, los del Sendero, que estaban dedicados al hurto de extranjeros, ciclistas y visitantes de los cerros orientales. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Hay noticias de los trabajos que se vienen adelantando. El director del IDU, Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, hizo una visita de obra y verificó los avances de la nueva infraestructura en la intersección de la calle 100 con Avenida Suba. La obra se construye en 9 grupos y avanza según lo programado, un 40% hasta el momento. El proyecto tiene una inversión de 257.000 millones de pesos, recordó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Se le está haciendo seguimiento a estas obras en Bogotá. Bueno, nos encontramos hoy en el tramo 8 de nuestro corredor de la 68. Las obras continúan, venimos a toda hora, hoy estamos revisando este avance, 41%, hablando con el contratista, con la interventoría y sobre todo revisando cómo podemos adelantarnos. Así que ya hemos tomado algunas decisiones, nos hemos puesto de acuerdo, hemos llamado a la Secretaría de Movilidad y esperamos muy pronto tenerles noticias. Cada 15 días se está fundiendo 450 por 750, es un puente además con una tecnología que se está utilizando novedosa y esperamos entregarle muy pronto noticias a ustedes los bogotanos de cuándo se conecta este puente. Bueno, y también dice Orlando Molano, el director del IDU, que la administración distrital está comprometida con la recuperación de la infraestructura vial en Bogotá, ya se superó el 50%, de la meta trazada para el mantenimiento de vías, andenes, ciclorrutas y puentes en Bogotá en estos primeros 100 días por Bogotá. Orlando Molano pues ha hecho también este reporte de cómo va Bogotá en estos primeros 100 días. Bueno, estamos muy contentos. La instrucción del alcalde se está cumpliendo. En estos 100 días estamos trabajando día y noche por recuperar nuestra malla vial, por trabajar en los andenes, haciendo mantenimiento en los puentes peatonales. Así que nuestro esfuerzo se está viendo. Ya llevamos más de 150.000 metros cuadrados de vía. La meta, por supuesto, son 351.000 metros solo del IDU, más 100.000 de la unidad de mantenimiento vial, para llegar a 451.000 metros. Estos son más de 66 canchas del estadio El Campín. Un esfuerzo en las 20 localidades. Pero, por supuesto, hemos concentrado mucho del trabajo en la 1 de Mayo, en la avenida Villavicencio, en la calle 13, la carrera séptima, la calle 80, la 26, la Caracas. Así que en todo Bogotá estamos trabajando por la seguridad y la movilidad de los peatones, de los ciclistas, de la gente que tiene moto, por supuesto, y de la gente que tiene vehículo. Ya la gente está muy contenta, pero sobre todo trabajando por una mejor movilidad para todos los bogotanos. Estaba Orlando Molano, el director del IDU, a propósito de este seguimiento que se está haciendo por parte de la administración distrital. Hay que decir en ese sentido que hay un balance bastante importante. También hay reporte de la Secretaría de Salud en estas noticias del distrito de la capital de la República. Tenemos información de salud. En Al Día Noticias, la información de la salud. Bogotá presentó un repunte importante en la lactancia materna. La Secretaría de Salud lideró el primer Comité Distrital de Apoyo a la Lactancia Materna 2024, que impulsará diferentes acciones de promoción de esta práctica saludable para el buen desarrollo de los niños, niñas y proteger la salud de las madres. Todo esto en el marco de una estrategia intersectorial
en la ciudad. Este jueves, la Secretaría Distrital de Salud dio apertura a la primera sesión del Comité Distrital de Apoyo a la Lactancia Materna del 2024, en compañía de diferentes actores del distrito, organizaciones no gubernamentales, instituciones y profesionales del sector salud. Este espacio busca fortalecer las acciones de promoción y protección y apoyo a la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y continuada hasta los 2 años o más, junto a una alimentación complementaria adecuada. Es el trabajo que viene haciendo la Secretaría de Salud y es el reporte que se conoce en este momento sobre el trabajo que se está haciendo por parte de la Administración Distrital. Aquí está la información que reporta la Secretaría de Salud de Bogotá. Este jueves dimos lanzamiento a la Agenda 2024 del Comité Distrital de Apoyo a la Lactancia Materna. Este es un comité liderado por la Subsecretaría de Salud Pública, pero es un comité intersectorial que cuenta con el concurso de todos los sectores que son vitales para la promoción de la lactancia materna exclusiva, como son la Secretaría Distrital de Educación, el ICBF, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría Distrital de la Mujer, ONGs, particularmente la Liga de la Leche, UNICEF, representantes de las IPS, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Es muy importante recordar que la lactancia materna exclusiva tiene un impacto muy positivo en la salud pública, particularmente en la salud de niñas y niños. Es un factor asociado con la reducción de la mortalidad y con desenlaces positivos a largo plazo. Desde el final de la pandemia hemos observado un repunte de la lactancia materna exclusiva, pero es necesario mantener y consolidar esta meta que nos compromete a todos los sectores. Por eso, para la Agenda 2024 hemos presentado 35 acciones que vamos a coordinar con todos los sectores, entre ellas formación de talento humano del ICBF, formación del talento humano de las IPS. Vamos a articularnos, por supuesto, con las EAPBs para dar seguimiento a las rutas de promoción y mantenimiento. Vamos a incorporar el enfoque diferencial y de género a todas las estrategias de lactancia materna exclusiva. Y muy importante, vamos a articularnos con otros comités intersectoriales como el de seguridad alimentaria y nutrición, bajo el enfoque de derecho humano a la alimentación. También vamos a promover la formación de talento humano, la identificación de mujeres gestantes vulnerables para coordinar la acción intersectorial de protección ligado a la promoción de la lactancia materna. Entonces, enviar el mensaje de que estamos comprometidos no solo en el sector salud, porque si bien los efectos los vemos principalmente en el sector salud, necesitamos la coordinación de todos los actores de manera articulada para incidir sobre los determinantes sociales en el trabajo, todos los determinantes que afectan la salud materna y para poder promover y consolidar las metas de la lactancia materna exclusiva. Bueno, él es Julián Fernández Niño, el subsecretario de Salud de Bogotá, con este reporte que se hace en torno a la lactancia materna en la capital, los esfuerzos que hace la administración distrital para que esto ocurra de manera ordenada y de manera contundente. Se está trabajando en este sentido. Estamos en Al Día Noticias, emisora.5. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina, cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, Barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513. 311-288-1718. Autosur. 12 del día, 50 minutos. Se reactiva el juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leiva. La Procuraduría rechaza la recusación. Durante la primera audiencia del juicio disciplinario, la defensa del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, recusó al procurador del caso. De esta manera se reactiva el juicio disciplinario contra el suspendido canciller,
después de que la Procuradora General Margarita Cabello rechazó la recusación que presentó Este en jueves, ese sentido, la recusación que presentó el pasado 15 de febrero contra el procurador del caso, Ernesto Espinosa, argumentando una amistad grave contra al gobierno Petro y una posible relación con un representante de Thomas Gret Sons, la empresa implicada en la controversia por la licitación de los pasaportes. Fue asesinado un policía en medio de una fuga de presos. Esto ocurrió en la ciudad de Medellín. 13 se escaparon. Los presos fugados son 8 venezolanos y 5 colombianos, confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Otro agente resultó herido en la Asonada. Durante la madrugada de este viernes, 23 de febrero del 2024, se registró esta grave situación de orden público en Medellín. 13 presos se fugaron de un centro de traslado de protección en el sector de la Minorista. La policía también del departamento de Antioquia batió a un señalado traficante de armas que les disparó. Los uniformados de la policía de Ciudad Bolívar, Antioquia, sostuvieron este intercambio de disparos con el supuesto delincuente, quien abrió fuego cuando notó la presencia de los oficiales. La comunidad del corregimiento de Farallones, municipio de Ciudad Bolívar, en el suroccidente de Antioquia, perdió la tranquilidad luego de que un señalado traficante de armas provocó una balacera contra uniformados de la Policía Nacional. Sigue el bullying y los casos de bullying en colegios de Bogotá. A un niño casi le arrancan un dedo, en el que sería un grave caso de matoneo en un colegio de la capital colombiana, aunque la familia del menor de 11 años asegura que se trata de un caso de matoneo en colegio de Bogotá. La Secretaría de Educación señaló en un comunicado que la lesión fue producto de un accidente escolar. La mamá dice que es matoneo, la Secretaría de Educación dice que fue un accidente. Y una perla, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, dio millonaria pauta a través de Telemedellín a medios sin sitio web. Esto es un informe que ha presentado la Contraloría General de la República. Así que se ha conocido que la auditoría del ente de control, que además señala que funcionarios alertaron que la escogencia de los medios para campañas mediáticas era si contaban con una línea editorial afín con la administración municipal, es decir, si les sobaban chaqueta a la alcaldía, pues en ese sentido tenían pauta, pero ni siquiera tenían sitio web. Entonces uno no sabe cómo entregaban estos contratos a estas personas. De todas maneras, se ha conocido que la Contraloría General adelanta una auditoría sobre la contratación de la alcaldía de Medellín con Telemedellín durante el mandato de Daniel Quintero, y allí se evidenció posibles irregularidades en el proceso de selección de los medios para realizar las campañas mediáticas de Daniel Quintero. Y a propósito de escándalos, el hermano del presidente Juan Fernando Petro, quien se reunió con narcotraficantes y corruptos en las cárceles del país para hacer acuerdos en la campaña presidencial, pues fue sorprendido en las últimas horas en una reunión con alcaldes del Urabá. Entonces, y con un esquema de seguridad de presidencia de la República, y un periodista pues quería conocer más información sobre esta reunión, lo sacaron tallado de esta reunión, le querían borrar las fotografías que había logrado. Sin embargo, no lo lograron hacer y fue intimidado incluso por la esposa de Juan Fernando Petro. Se le ha preguntado a Juan Fernando Petro sobre esta situación, que él por qué se anda reuniendo con funcionarios públicos, con alcaldes del país, que si él tiene algún cargo en el gobierno nacional o por ser hermano le da derecho de ir a sostener reuniones. Y la pregunta es, ¿todos estos alcaldes viajaron a Medellín para esta reunión, a una presunta reunión privada con recursos de quién? ¿Quién trasladó las camionetas? ¿Quién trasladó el esquema de escoltas para Juan Fernando Petro hasta Medellín? ¿Todo eso va por cuenta de los recursos públicos? Es el gran interrogante que se hace en este momento. Ha dicho él, Juan Fernando Petro, si recorrer los municipios es un crimen, que me metan a la cárcel. Así que el hermano del presidente Gustavo Petro respondió sobre los señalamientos de sus reuniones que ha sostenido en diferentes zonas del territorio colombiano. Bueno, y tenemos noticias, nos quedan algunas noticias, pero hay que ir con una noticia de tecnología que nos tiene Margaret Ojalvo. En Al Día Noticias, la información de la tecnología. Margaret, en esta información de la tecnología me le voy a meter a decir que está fallando mucho Movistar, ¿no? Me parece que Movistar, que venía también
prestando un servicio eficiente. ¿Me da la impresión que están fallando mucho o es percepción personal mía? No sé, porque yo uso Movistar. De hecho, en este momento estamos conectados a través de Movistar y siento que está bien. ¿Sabes cuál siento mal? ¿Sabes cuál siento mal en Internet? En la casa está bien el Movistar, pero en el móvil me tocó llamar hoy a Movistar y me reactivaron el servicio porque no me estaban funcionando los datos. A pesar que uno paga un plan, uno se siente como atracado. Dijo por ahí una periodista que si le sacan a uno un cuchillo no se siente tan atracado, porque es que uno les paga un plan y resulta que uno sale a la calle y el plan no funciona. Entonces llama a uno, se lo reactivan y dice uno, sí señorita, está funcionando todo bien. Cuando uno cuelga, se vuelve a desactivar el servicio. Ay, entonces yo no sé en qué consiste esa situación. Fatal, Bueno, pero sabes, pero para cerrar este puntico, ¿sabes cuál siento que está fallando en Internet? ETV. Por eso estoy aquí con Movistar, porque mi ETV no está funcionando. Pero bueno, pero se abre como un nuevo mundo para Colombia. ¿Por qué? Una nueva oportunidad en el tema de conectividad. Porque el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, anunció oficialmente el comienzo del despliegue, ahora sí, de las 5G en todo el territorio nacional. Esto a partir de hoy, marcando un hito trascendental en un avance tecnológico. ¿Qué pasa? Que con esto se le da permiso a las compañías, a Movistar precisamente, con Telecol, se le da permiso a Tigo, se le da permiso a WOM para que puedan implementar sus bloques, empiecen a trabajar en los bloques que ellos ganaron precisamente en la licitación que ya tuvimos y que se volvió por fin una realidad, y por eso ahora nos anuncian que vamos a tener unas redes más seguras, que tu conectividad, por ejemplo, con Movistar va a ser mucho mejor y que va a ser a unas velocidades que nunca, jamás habíamos visto. Entonces, los ganadores de esto fueron Claro, WOM y la unión temporal Movistar, Tigo y Telecol. Estaremos muy atentos y ojalá que no se quede solo en los permisos que hoy les están otorgando a estos operadores. Muy bien, Margaret, nos vamos. Feliz fin de semana. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Nosotros somos Margaret Ojalvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.